Así es, pues. ¿A dónde me sigues? Ay, Dios mío. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro tema, del cual le hemos puesto su tema, curso elemental de cosmobiología. Elemental porque vamos a recibir primero el aspecto básico, ¿no? Todas las definiciones elementales para involucrarnos con el estudio de esta ciencia nueva que para nosotros tal vez no le hemos escuchado bien, no le hemos definido verdaderamente como una ciencia. Pero sí lo hemos escuchado en los horóscopos, ¿no? En las revistas, a veces sale en la radio, en la televisión, ¿no? Que tu signo es tanto, te va a ir así, te va a ir acá, te va a ir por allá, ¿no? Sí. Entonces es una forma de que se exprese el pueblo, de que se exprese el conocimiento olvidado. Siempre quedan los rezagos, siempre queda a veces las migajas del conocimiento. Y eso se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Pero como una forma de horoscopía, ¿no? A veces de entretenimiento nada más. Pero cuando ya uno analiza y toma ya las definiciones, casi una indagación, se da cuenta de que hay algo más allá que la simple horoscopía. Y uno tiene una conciencia un tanto más adecuada con lo que respecta pues, a este conocimiento. Entonces, la cosmobiología es una ciencia de ciencias, o una ciencia matriz, que básicamente en su definición estudia las influencias cósmicas en la vida en su conjunto. ¿Qué significa esto? De que la cosmobiología o que las influencias siderales no solamente abarcan al hombre, abarcan las plantas, los minerales, los animales y al rey de la creación, pues al hombre, ¿no? Se aplica para el estudio de las mareas, la agricultura, porque las influencias cósmicas, como bien se ha dicho, afecta a la vida en su conjunto. Pero alguien dirá, los minerales no poseen vida, ¿no? La geología, por ejemplo, las diversas manifestaciones en sus minerales. Alguien dirá, pero eso no tiene vida, ¿qué tiene que ver los minerales con las influencias cósmicas? Pero los minerales también tienen una vida que se denomina vida inclusa. Tienen una manifestación en su estructura molecular, en su estructura atómica. Cristalizan, o sea, tienen una forma especializada. Los cristales se arreglan a veces en hexágonos, pirámides y una serie de arreglos geométricos bellísimos. Tienen una vida inclusa. Inclusa. Claro, una vida inclusa que aunque no es una vida como la que tenemos nosotros, los animales o las plantas, tienen ya una manifestación vital. Entonces, cuando uno hace una prueba, por decir, de resistencia de los minerales se resisten a romperse, tienen una resistencia en su estructura molecular. Esa resistencia está indicando que esos elementos minerales tienen un comportamiento de resistencia ante los agentes externos de ruptura. Y este es un caso típico cuando estudiaba o hice una práctica pues, del acero, ¿no? de la estructura del hierro. Se somete a una prueba de ruptura para estudiar la resistencia de este acero de construcción. Y entonces hay un momento en que el acero se estira y
justo en ese momento tiene que romperse ya esa vara de metálica, tiene que partirse, pero sin embargo no se rompe, como si el hierro se resistiera a romperse. Y eso se llama un diferencial de ruptura, que se estudia en la resistencia de los materiales en la metalurgia. Si el mineral se resiste a un impacto mecánico de tensión a romperse, significa que hay una resistencia natural, hay una especie de reacción. Pero es una reacción casi inconsciente, pero la tiene. Entonces, el problema es eslabonar los conceptos de la vida de los minerales. Y entonces, los átomos, por ejemplo, a veces están dentro de la naturaleza en forma libre, otros como compuestos moleculares. Y la pregunta es, ¿cuándo la vida inorgánica adquiere la vida? Y entonces, según los estudiosos, cuando la molécula sobrepasa el peso atómico o el peso molecular en 1.000.000 de unidades, la materia inorgánica se comporta como materia viva. Es como un tránsito, como un eslabón del paso de la materia inorgánica a la materia orgánica, con el millón de peso molecular. Es como si la materia adquiriese vida. Empiezan los protovirus a tener una manifestación vital a partir de esa cantidad de organización molecular. Entonces la vida se organiza y adquiere complejidades cada vez más altas. Y entonces, como se va estructurando mucho más la complejidad molecular, se organiza más la vida, llega el protovirus, llega el virus, llega a formarse las bacterias o los elementos unicelulares, y luego pasan las cadenas vitales mucho más grandes, como la planta, los animales, los diversos animales, hasta llegar a la culminación con el hombre, que manifiesta la vida más compleja. Y según Teilhard de Chardin, francés, dice que la vida es más compleja cuanto es más estructurada y más organizada. Y si uno se da cuenta, al estudiar, por ejemplo, una planta es más organizada que un mineral, y que una planta es más organizada y tiene más complejidad que cualquier mineral existente, y que un animal tiene más complejidad y más organización que una planta. Tiene un movimiento propio, tiene una digestión propia, tiene libertad de moverse. En cambio, las plantas son autotrópicas, por ejemplo, siguen al sol muchas de las plantas, otras siguen el movimiento de la tierra, y así, son seres vivos, pero que no tienen esa complejidad como la tienen los animales. El hombre ya tiene un complejo, mucho más complejo, más organización su materia viva. Produce una serie de reacciones bioquímicas, tiene una capacidad de escoger, tiene un libre albedrío que no lo tienen los animales. Entonces el hombre tiene más complejidad porque tiene un grado más alto de organización. Eso significa que todo en la naturaleza está en movimiento. Desde el pequeño átomo hasta la materia más organizada está en movimiento. Y el movimiento es vida. El movimiento tiene una organización. ¿Cómo es posible que un átomo tenga también movimiento casi perpetuo? ¿Qué motor que ese movimiento? Tiene que haber una vida inclusa, que organice, que dé una capacidad de movimiento. Y es un movimiento estructurado, el átomo. El átomo es sumamente organizado. Y se descubre que en el átomo también hay subpartículas atómicas, descubiertas hasta ahora con 250 subpartículas. Entre los mesones, ¿no? Los protones, los electrones, los bariones. Y entonces hay una serie de partículas que están estructurando como un pequeño mundo ese átomo.
que está en constante movimiento. Y lo más sorprendente es que el átomo tiene un movimiento que también lo tiene la Tierra, que se llama la precesión, que los científicos, los físicos le dicen el spin atómico, que es un movimiento precesional. O sea, es un movimiento de cabeceo que lo realizan los electrones. Y ese movimiento también cuando uno estudia la Tierra también lo tiene. Entonces la vida está pululando por todos los lados. Y cuando hay una interrelación, ¿no?, de esa vida, de ese planeta, de esa planta, de ese hombre, de ese animal, hay una interrelación también sideral, una interrelación cósmica, que tiene que hacer una influencia, porque todo depende de todo. O sea, hay una interdependencia de lo vital, de lo existente, con el universo entero. Y entonces el universo entero también está sometido a sus leyes dinámicas. Y esas leyes vitales, esas leyes que rigen el comportamiento del universo, hacen que vivamos interdependiendo. Por ejemplo, los planetas tienen un campo electromagnético, tienen gravedad, tienen una interacción entre ellos. Si no, todo sería un caos. Y en el universo no hay un caos. O del caos surge el orden. Y en ese ordenamiento debe de haber una inteligencia, ¿no?, superior que organice todo eso. Por ejemplo, las leyes de Kepler, que son las leyes del movimiento, lo tienen todos los planetas. Esas tres leyes fundamentales de Kepler. Kepler, ¿no? Kepler. La ley de Kepler. La ley de Kepler, muy conocida. Significa que el universo aporta armonía en su movimiento. Esa es en la parte de la mecánica celeste. Y entonces hay unas definiciones que primeramente vamos a conceptualizar para poder entrar ya al proceso de la explicación de la cosmología. Entonces, luego vamos a tomar cada reino, cómo se influenciaron con el cosmos. Algo muy interesante. Entonces, cuando uno estudia o quiere entender las influencias cósmicas, tiene que estudiar las ventajas de la proporción de las distancias. Porque no nos puede influenciar una luna cerca y una luna lejana, un perigeo o un apogeo. Entonces, como la mayoría de los planetas tienen una órbita elipsoidal, no es completamente circular, hay un apogeo y un perigeo. Hay un momento en que el planeta está lejano y un momento en que está más cercano. Entonces, cuando está el planeta más cercano, tiene que tener más influencia. La Luna, cuando está más cerca de la Tierra, influencia más las mareas. Y para eso se estudia con las leyes de Kepler o las leyes de Newton. Y se puede determinar que la Luna, en su máxima influencia gravitacional, llega a 30 centímetros más de lo normal. Así científicamente comprobado. O sea, hay una atracción que ejerce en las moléculas del agua, la Luna, pero eso estudia a nivel de la física. Pero también hay otro tipo de influencias. Que ¿A 30 grados de qué? De altura. De altura, ¿no? Llega a 30 grados. Siempre cuando hay la marea alta, las aguas del mar suben a 30 centímetros. O sea que existe un flujo y un reflujo. ¿Quién lo ocasiona? La Luna, de acuerdo a su cercanía o su lejanía con la Tierra. O sea, hay una interdependencia gravitacional, pero es en el campo de la física, de la interacción, ¿no?, gravitacional. Pero así como hay una interacción gravitacional, también hay una interacción de las frecuencias, de las gamas de longitudes que tiene cada planeta. Y eso tiene que incidir directamente en los campos electromagnéticos, sean de los animales, de los minerales, de las plantas y del hombre. Pero cuando nosotros estamos estudiando desde la antigüedad, por ejemplo, la astronomía, ¿es vital la astronomía para un cosmobiólogo? Es vital, porque a través de la astronomía nosotros vamos a determinar, efectuar los cálculos matemáticos para poder definir tal o cual influencia. La astronomía, pues, como todos sabemos, lo han estudiado todas las culturas del mundo.
desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y la astronomía, ese es el aspecto mecánico de los diversos movimientos que tienen las diversas esferas celestes. Nuestro sistema solar, por ejemplo, tiene una matemática, tiene una precisión y tiene fenómenos en el movimiento como los epiciclos, por ejemplo. Tiene una serie de movimientos. O sea, no solamente es importante la dinámica, cómo se mueve, sino la cinemática. La cinemática es el estudio complejo de los diversos movimientos de los cuerpos celestes. Es muy interesante. Pero cuando estamos estudiando la cinemática o la dinámica, no estamos estudiándolo geométricamente. Estamos estudiando masas inmensas, ¿no?, de miles de millones de toneladas que se desplazan por el espacio interestelar, por el universo. La Tierra, al desplazarse, no es un globo espurio, no es un círculo dibujado como los niños en los colegios. Es una masa que pesa y que se mueve en el espacio y que al moverse genera aceleraciones, genera internamente una serie de fuerzas. Se desplazan los continentes, se desplazan mareas, traen consecuencias, se producen agrietamientos y con el estudio posterior que se va a hacer de la cosmobiología trae consecuencias hasta en la dinámica de la corteza celeste, terrestre, produciendo ¿qué? Los sismos, la vulcanología, las diversas fallas que se estructuran en la Tierra se debe al mecanismo de los movimientos. Nada está estático. Entonces la astronomía es fundamental para estudiar el movimiento de los cuerpos, los diversos movimientos que van a dar o que van a complementar el estudio de la cosmobiología, que anteriormente se denominaba astrología. Pero, astrología, ¿no? La astrología. O sea, la astrología da origen a la astronomía. No, claro. En realidad era un estudio que completaba la mecánica celeste. Era necesario, era una herramienta para poder comprender las diversas influencias especiales. Por ejemplo, los mayas. Los mayas estudiaban los ciclos venusinos. ¿Los mayas? Los mayas. ¿Qué estudiaban? Los ciclos venusinos cada 8 años. Eran expertos. Los incas estudiaban la precesión equinoccial. Todos los grandes sabios de la antigüedad, Platón, por ejemplo, conocía la precesión equinoccial. O sea, el movimiento que realiza el punto vernal, que luego vamos a estudiar, la intersección de la eclíptica con el ecuador, y ese punto vernal se desplaza y da un giro completo cada 25.920 años y genera las eras precesionales cada 2000 años. ¿Cada cuánto? Cada 2160 años para ser exactos. Pero un estudio simbólico. Claro que las constelaciones verdaderas tienen distinta gradación, pero eso lo vamos a ver más adelante, para no complicarnos. ¿El ciclo vernal de qué se trata? El punto vernal es la intersección de la eclíptica con el ecuador. Produce un punto, una intersección. Generalmente se da todos los 20 o 21 de marzo. Y ese punto vernal es importante porque retrograda también. Retrograda porque el punto vernal nunca llega a su posición exacta. ¿Por qué? Porque el Sol no transita ni la Tierra en un círculo perfecto, sino en una elipse. Y entonces siempre tiene que llegar retrasado, porque no es exactamente un círculo periódico. Es un elipse nomás. Es una elipse donde nunca llega al punto de partida el mismo día, sino que siempre se retrasa. Se retrasa unos minutos de arco. De eso lo vamos a estudiar después. Pero para entender nada más que desde la antigüedad se sabían una serie de fenómenos astronómicos
que hoy en día en nuestros colegios de primaria, de secundaria, hasta la universidad, no sabemos. Y que incluso los movimientos de la Tierra no son dos, sino son 12 y hasta más, pero hasta 12 son conocidos. Y uno de los movimientos importantes que tiene la Tierra, que luego lo vamos a estudiar, porque es la base fundamental para el entendimiento del desarrollo de la evolución social, es la precesión de los equinoccios. El movimiento de la Tierra. Que Platón, o los platónicos le decían el año de Platón, 29.920 A años. los equinoccios, ¿no? Claro, el punto precesional genera los equinoccios, la primavera y el otoño, donde los días y las noches son 12 horas. ¿no? equilibrio, igual, es Por igual. eso es igual, ¿no? Exactamente. Y por eso son 12 horas. Por eso le dicen equinoccial, X igual, equilibrio. Y el punto equinoccial, la precesión y con la inclinación de la Tierra, Queda perpendicularmente con el ecuador, ¿no? exactamente. Pero como la Tierra está inclinada, genera ¿qué? La rotación. Las estaciones. La traslación. Entonces, si no hubiera esa inclinación, no se establecerían las estaciones. Y entonces, todo lo que pasa en comportamiento físico de la naturaleza se debe a los movimientos de la Tierra. Hasta en la parte mecánica afecta a las mareas. Los continentes, por ejemplo, estudia uno de los más grandes geólogos ingleses, Werner, y él dice que con el movimiento constante de la Tierra, los continentes, como tienen distinta densidad, unos avanzan más rápido y otros más lento. Por eso cuando vemos a Sudamérica, América del Sur, no sé si ustedes se habrán percatado, tiene una colita Sudamérica, que se da a otro lado y el otro está adelante. Porque la parte final, los extremos de los continentes, tienen menos densidad. Y entonces las masas más pesadas avanzan más. Y por eso que en la zona de Chile hasta la Patagonia tiene una curvatura, ¿cierto? Como un coxis. ¿Y a qué se debe eso? A los movimientos que generan las masas intercontinentales. Todo está en movimiento. Y si uno después analiza que en la parte ya de la mecánica del movimiento terrestre, uno observa Europa, por ejemplo, la bota, ¿no? Italia es una bota. Y uno lo encaja con el Golfo Pérsico, coinciden. Parece que la Tierra se hubiera separado. Y los antiguos hablan que antes el continente, la Tierra era un solo continente. Y le decían la Gondwana. Era un continente así circular. Y con el mismo movimiento se ha ido desprendiendo. Y en ese desgarramiento se están formando diversas zonas, que el Golfo Pérsico, que la India, que la China, que Sudamérica, y así. O sea, es muy importante el estudio de la mecánica, de los cuerpos celestes, en este caso, para explicarnos cómo se han ido formando los continentes y por qué tienen diversas formas los continentes. Y cómo es posible que en el sur la corriente marina, por decir de Humboldt, suba hasta el Ecuador y se vaya por Australia, ¿no es cierto? Sigue este circuito así. Y en el continente norte, en el hemisferio norte, más arriba del Ecuador, ya no suban las corrientes, sino No es bajan. tropical. Claro, bajan las corrientes. O sea, al revés de la corriente de Humboldt, se expresa otra corriente. No siguen las corrientes los mismos movimientos. ¿Y por qué cambia al revés? Buenas tardes. Profesora, por favor, pasa. Sí, acá hay una silla. A ver, hay que llevar por acá para que... no tenemos acá entre. No sé si van por ahí más o menos agarrando la onda. Sí, yo con lo que he estudiado me gusta mucho porque es como qué que bien. me aclaran los conocimientos. Perfecto. Cuando yo llevé geografía, Oh. me decían que nuestro mar peruano se caracterizaba por la frialdad del agua y eso debía a las corrientes de Humboldt, Así es. que también le llaman la corriente la peruana.
Así. En cambio, en los países tropicales como es el Ecuador, así las aguas son cálidas y son Así es. verdosas, eso es Así debido, es. y por eso nuestro país debería ser cálido, pero no, sus aguas son azuladas y en cambio en otros países tropicales como cerca del Ecuador, San Andrés, Perfecto, qué bien. son así verdosos, tienen corales y Así el es. clima es Distinto. distinto, en cambio acá es un clima árido, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay los movimientos de la Tierra, combinado de rotación con el de traslación, se producen una serie de fenómenos en la Tierra. Por ejemplo, la corriente de Humboldt. Y eso lo estudió un físico, creo que es italiano, Bernoulli. Bernoulli estudió todas las floculaciones marinas, toda la dinámica del movimiento, y hace que con esa teoría de Bernoulli, por eso que la teoría viene desde el sur, de la Antártida, sube, hace un circuito por la zona ecuatorial y se va a perder hasta Australia. En cambio, las corrientes que vienen del hemisferio norte, al revés, en lugar de subir, bajan. Pues es como si hiciera así, uno por acá y otro por acá. ¿Por qué? Si es el mismo movimiento que hace la Tierra. Ese fenómeno lo descubre Bernoulli por el movimiento giratorio que hace la Tierra y la traslación. Claro. Entonces, con esto nos complementamos que, por ejemplo, muchas veces sale que el anticiclón, que el aldizo, que esto, pero esos vientos se deben a los giros de la Tierra. Son masas de aire. Son masas que se realizan por el giro, porque la Tierra no está estática. Entonces complementa un poquito más el estudio de las corrientes marinas, y eso es en la parte física nada más, en la parte de la mecánica astronómica, de la cinemática, la complejidad de los diversos movimientos que tienen, no solo a la Tierra, también los planetas. Pero para qué ir más lejos, cuando nosotros estudiamos nuestra Tierra, se ven una serie de fenómenos. Y hay masas continentales con más densidad, es por decir así. Si yo tengo un vaso de agua y pongo una moneda, ¿la moneda va a flotar? Se sumerge. ¿Por qué? Por el peso específico. Ya, por favor. Por la densidad. Una cosa más densa tendrá que meterse más al fondo. Y si pongo un corcho, ¿qué pasa? Flota. Está con poros, y eso le pega. Claro, porque su densidad, su peso específico es menor. ¿Cierto? Y entonces así son los continentes. Hay continentes que son muy, muy densos, están abajo. Y otro más liviano, la cima. El cial, por ejemplo, está abajo, ¿no? Que son las rocas duras, densas. Y la cima. Entonces, del mar. ¿quién es el que se mueve más rápido? ¿El pesado o el más liviano? Más liviano. El más liviano. Entonces Sí. hay subducciones. Y entonces en la geología de terremotos se habla que hay subducción, exactamente. Pero ¿quién ejerce el movimiento de las placas tectónicas? Es el movimiento de la Tierra, rotación y traslación. Eso es lo que le falta. Y hay momentos en el espacio en que la Tierra tiene más impulso, en ciertas épocas. Y hay una serie de factores en la cinemática de movimiento, y entonces se producen una serie de choques, de frenados. Por decir, ¿qué pasa cuando uno está en un bus? Por decir, a 100 kilómetros por hora y frena de golpe. Inercia. Hay una inercia. Pero ¿qué pasa? Todos se dan para atrás y a sacarse la cabeza, a golpearse. ¿No es cierto? Por el efecto de freno. Eso pasa en la Tierra. ¿Y qué produce? Los sismos, las alteraciones climáticas, los movimientos de las masas marinas, los ciclones, los anticiclones, los distintos fenómenos meteorológicos. Muy bonito. Pero ventilado a la luz de la cosmobiología, de la dinámica de los movimientos. Ahora, esa es en la parte física, porque la Tierra, como les digo, no es un globito hueco, es una masa de miles de millones de toneladas. Y si esa Tierra frena, pues habrá una convulsión terráquea, ¿no es cierto? Habrá internamente una serie de fracturas que no lo vemos, pero eso lo estudia la ciencia de la dinámica
de la Tierra. Ahora, eso es por un lado. Cuando uno está estudiando la astronomía, estudia pues distancias inconmensurables, ¿no? No son como por decir, de acá puedes ir a Carabalí, ¿no? O un carrito y ya llegué. Entonces quiero trasladarme de aquí hasta la Luna, son distancias grandes. Años luz, ¿no? Años luz de acá a una estrella, la mínima 4 años luz. Hay estrellas de 100, 2000 años luz, que la luz hasta ahora no llega. A pesar que la luz viaja 300.000 kilómetros por segundo, hasta ahora no llega la luz a la Tierra. Y el día que llegue la vamos a ver ahí brillando, pero no llega, está bien lejos. Y tal vez nunca llegue, porque son distancias súper astronómicas. Entonces, como es una ciencia que tiene que estudiar la mecánica celeste y estudiar la relación de sistema con sistema, el Sol es el centro de referencia. Entonces, el sistema astronómico utiliza un eje coordenado o un sistema de referencia para su mejor estudio, que se denomina heliocentrismo, donde el Sol es el punto de referencia cósmica para las indagaciones de la ciencia de la astronomía, el heliocentrismo. Y cuando uno estudia la cosmobiología, antiguamente se denominaba ¿qué? Astrología, que ha sido satanizada, que ha sido golpeada, que ha sido, ¿no? Claro, destituido de su verdadero valor. Pero antes, para ser un matemático real o para ser un médico, tenía que ser astrólogo. Si no, ¿cómo podía estudiar la analogía de un planeta con las glándulas? Por ejemplo, un herbolario o un naturista que se le dedique a la fitoterapia, si no tiene estudio de cosmobiología, su conocimiento es incipiente, bien incipiente, salvo que sigue una tradición. ¿Pero por qué es incipiente? Porque, por ejemplo, cada planeta tiene una relación con una planta. Por ejemplo, los helechos tienen relación con Mercurio, el planeta Mercurio. Y si usted observa un helecho, tiene una serie en sus hojas de esporas. Y las personas que dicen, esta planta, por tener un montón de esas bolitas, da plata. Y no lo dice sin razón, porque los helechos, al estar en relación con Mercurio, benefician al comercio, porque atraen esa influencia cósmica. O sea, la influencia cósmica son como un receptor, como un cargador de una batería, que recepciona la carga el planeta que tiene analogía o que tiene una relación muy, muy directa. Por ejemplo, los loros también rigen Mercurio. Los loros, por eso el loro es hablantín. Silbador, ¿no? Entonces, Mercurio se caracteriza por ser un planeta intelectual, rige el comercio. Todos los animales astutos tienen bajo regencia Mercurio. A ver, ¿qué otro animal es astuto? Los monos, Delfín. el zorro. El zorro. ¿Cómo se dice? Oye, tienes un zorro viejo, ¿no? Porque son astutos. El delfín. Todo animal que tiene sabiduría, Mercurio. Ahora, el herbolario, por decir, quiere recetar una medicina para los ovarios. Y él dice, consume habas cuando te falta yang en los ovarios. Porque las habas tienen relación al planeta Venus. Y el planeta Venus rige las hormonas femeninas. Y entonces, cuando una mujer tiene mucho yang, le dice, no comas habas porque te vas a inflamar. ¿Por qué? Porque hay que saber administrar según la configuración del planeta en la carta astrológica, que luego vamos a hablar. Ahora estamos hablando de una introducción, que es muy interesante. ¿Para qué? Para motivarnos. Entonces, yo quiero recetar, por ejemplo, una medicina para los pulmones. ¿Cierto? El pulmón, ¿qué lo rige? Mercurio. Entonces, Mercurio, cuando lo tenemos mal aspectado,
afecta el sistema respiratorio, que el asma, que los pulmones, que la pleura, que esto, que el otro. Y necesitamos una medicina que tenga relación esa planta con ese planeta. Porque los órganos del cuerpo están siempre en relación con un planeta del sistema solar. Cuando está enfermo los riñones, también es Venus. Y necesitamos administrar medicamentos que tengan relación con ese planeta. O sea, una planta venusina, ¿no? Y cuando, por decir, un animal, como el perro, ¿no? ¿Quién rige a ese animalito de ese campo? El planeta Marte. Y algunos perritos a Júpiter. Algunos perros traen prosperidad también, el hecho de tener un animal. Entonces, las serpientes, todo animal que busca madrigueras, también tiene su planeta, Plutón, por ejemplo. Porque a esos animales les gusta tener madrigueras, las arañas, ¿no? Los arácnidos, buscan dónde meterse un hueco. Tienen su planeta, ¿no es cierto? Ah, son plutones. Claro, o sea, cada animal tiene su planeta. El elefante, su planeta es Júpiter. Son animales bondadosos, majestuosos, grandes, gigantes. Por eso Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Los sapos, que son feos, los rige Saturno. Sapos. Los sapos. Y por eso el sapo está ligado a la brujería, porque Saturno es el maleficio. Cuando uno tiene un Saturno muy fuerte en su carta astrológica, hay una especie de maleficio, una especie de obstáculos en la vida, en el sitio donde esté, en la carta astral de una persona. Y si yo tengo Saturno, por ejemplo, en una configuración con el Sol, mi glándula pineal no trabaja, o trabaja poco, y me quedo chiquito. Todo está explicado en el cosmos, todo está ahí. Si yo tengo acá, veo mi carta, he nacido con el Sol y con Saturno en conjunción. Entonces, como el Sol tiene que ver con la pineal y Saturno retrasa o obstaculiza la emisión de las hormonas de la pineal, me quedo chiquito. Entonces, así es el estudio de la vida. La vida es algo que tiene que estar relacionado con lo sideral. Por eso todas las construcciones de los chinos, los caldeos, los babilonios, los incas, los mayas, claro, los aztecas, todos los egipcios, están en relación a la armonía del universo. Los incas también. Los incas eran majestuosos. ¿Y cómo sabían? Bueno, ese es otro tema. Pero ninguna cultura del pasado se escapó del estudio de las fuerzas siderales. O sea, conocían la cosmobiología. Conocían la cosmobiología. Y a un grado tal de que nosotros, con todo nuestro avance científico tecnológico, no le llegamos pues, ni siquiera a los talones. Hemos involucionado en ese aspecto por el hecho de haber obviado la relación equilibrada con el cosmos. Así es. Entonces, por decir, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasaría si yo me corto un brazo? Vamos a decir el brazo derecho. Mis funciones son limitadas, ¿no es cierto? Puedo vivir, comer con la izquierda, bueno, ¿no? Ya me acostumbro, pero estoy limitado. ¿Y qué pasa cuando el hombre recorta la función cósmica? También vive limitado. Su conocimiento es limitado. Hasta diría yo, no he hecho la dimensión de un verdadero ser humano. Entonces lo que tiene que hacer el ser humano es mirar ya al cosmos, cara a cara. El libro que nunca se ha llegado a destruir es el libro de los cielos. Ahí está escrita la historia de la humanidad y la propia historia de nuestras vidas. En el cielo. Están las enfermedades, el designio del matrimonio, te casarás bien, te casarás mal, la parte física, las enfermedades, los negocios, todo el mundo vital está ahí escrito. Pero como a veces no hay esa difusión adecuada, entonces las personas dicen que esta es una superchería, no entendemos la generación sobre todo que está pasando, no la entendemos, ni morimos así.
como que es algo que no tiene razón de ser. Esto recorta el entendimiento y la relación de la vida y la evolución. Claro. Personalmente, por ejemplo, he conversado con muchas personas de buenas profesiones, con honores, de poetas, pero no creen en una influencia del cosmos. No creen. A pesar de su aparente formación académica, no entienden que existen fuerzas más allá de lo que ven. Antes en los ancianos se escuchaban, ¿no? Cómo conversaban acerca de la luna, en qué momento, en qué mes, para la qué año, cosecha, exactamente. para la cosecha, para la siembra, Para la para pesca, la tierra, ¿no? para la Todo pesca, tenía para su todo, tiempo. para la casa también, Claro. igual. Hace poco, por ejemplo, yo he visto un documental, no sé si habrán escuchado esa cultura chilena que se llama los mapuches. Eran prehispánicos, eran casi la contemporaneidad de los incas. Y ellos hacen sus instrumentos naturales a base de fuego, sus flautas a base de carrizos. Pero no cortan un carrizo cualquier día, solo cuando la luna está en fase creciente. Ahí está el documental, está en internet. ¿Y en qué fecha está la luna en fase creciente, doctor? Cuando tiene su etapa, ¿no? Claro, cuando pasa la luna nueva, 3 días, se llama la luna madura. El calendario sale. Los vegetales tienen una gran fuerza de crecimiento y poca agua, por eso no se putrefactan. En cambio, en la luna llena hay mucha floculación de la savia de los vegetales. Y cuando uno corta, como tiene mucha agua, es el caldo de cultivo de qué? Las bacterias que putrefactan esa madera. ¿Cómo sabían ellos? Transmitido por sus generaciones sabias. Los sabios instruyen a su pueblo, pero ahora nuestros sabios ya no nos enseñan esas cosas, porque no son sabios, son pseudosabios. Sí, doctor, en la selva cuando cortaba un árbol también tiene, la madera tiene su luna. Así es. Si usted lo cortaba en cualquier luna, ese árbol caía y se hacía leña. Y se podría. Se partía, se rajaba así como si fueran abiertos, ¿no? Que se respete el cosmos. Efectivamente. Entonces, Tiene un efecto el hecho de accionar en determinada claro, etapa por ejemplo, o tiempo, ¿no? hay muchos científicos astrofísicos, por ejemplo, Millikan, o Millikan, como se le quiera pronunciar, dice que la radiación cósmica penetra hasta 10 metros de plomo. O sea, si uno se mete en una pared en un cuarto para que no le llegue la radiación cósmica, lo atraviesa como mantequilla, el refuerzo hasta 10 metros de plomo. O sea que casi nadie se escapa a la influencia sideral. Nadie. Es una forma de pensar que ya no viene en el siglo XXI. Y entonces, el cosmos representa para nosotros una matriz de fuerza, de energía que nos está moviendo constantemente como una pluma. Todo lo que nos pasa es movida por las fuerzas, por las influencias cósmicas. Nace un niño, por ejemplo. Yo estudio su carta astrológica. Como hoy día, por ejemplo, en el cielo, Urano y Mercurio están en conjunción, en estos momentos. En estos momentos estarán naciendo grandes líderes para el futuro. Todo niño que nace hoy día, según dónde esté su casa, o van a ser grandes financistas, grandes proyectistas, grandes maestros, grandes hombres. Hoy día, conjunción Urano-Mercurio. Y en el año 36, cuando hubo esta configuración, esta conjunción, se descubre la energía atómica. El hombre no descubre porque quiere, sino que tiene que haber un momento cósmico para que las sociedades evolucionen. Y cuando Urano comenzó a hacer su incursión en las sociedades en el siglo XVIII, surge la revolución industrial. El marxismo, cuando Neptuno estuvo fuerte. Entonces, todas estas circunstancias históricas sociales Tienen que ver con el cosmos. tienen que ver con el cosmos. Exactamente. Pero todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado, hasta los chinos. Hasta las guerras mundiales también. Exactamente. Por ejemplo, en el año 36, Marte hizo una incursión que se veía a simple vista como un globo rojo. Que se dice en el planeta rojo. Y la gente estaba muy belicosa.
todos querían pelear, entonces tuvo que desatarse una guerra. ¿Por qué? Porque la gente no estaba preparada para contrarrestar esa tremenda influencia. O sea que nosotros somos juguetes del destino, de los astros, cuando no nos preparamos. Y en lugar de buscar la armonía y la paz, buscamos el conflicto. Entonces, Adolfo Hitler, que era un hombre esotérico, estudiaba todas estas influencias. A sus soldados, ¿qué les hacía? En su casco le ponían una placa de hierro. Y el hierro está en relación con el planeta Marte. Y como está cerca el bulbo raquídeo, el hombre se ponía más furioso, el soldado, más belicoso. Por eso lograron expandirse. Claro, por eso es que él creaba una tremenda belicosidad a su ejército, porque sabía utilizar las influencias siderales, pero en este caso para el mal. Entonces, el uso de las facultades del cosmos se utiliza siempre para una serie. Por ejemplo, claro, en lo posible tiene que también tener conciencia de las fuerzas. Cuando una persona pues sí tiene la luna, vamos a decir en Virgo, y uno sabe que la constelación de Virgo afecta a los intestinos. Y cuando hay una configuración nefasta de la luna con Marte, en ese instante esa persona, pues, y sobre todo si cae en 8 o en la casa 6, que después lo vamos a ver, esa persona de emergencia es operada del apéndice, o muere de una peritonitis, de una infección gastrointestinal, porque está esa configuración ahí. Pero nosotros creemos que son cosas del azar, que son cosas que no pasan en la vida, pero todos los sucesos de la dinámica vital está escrito en el cosmos, todo lo que nos pasa está escrito ahí. Pero no sabemos leer ese mensaje de los cielos. Para eso está la cosmología, que es científico. Y es científico porque tenemos que utilizar en primer lugar el cálculo astronómico. Tenemos que aprender a interpolar un planeta. Está establecido en el cosmos. Está establecido, pero nosotros tenemos que hacer primero el cálculo, claro, el cálculo astronómico, la latitud, la longitud, que luego lo vamos a estudiar. Entonces quiere decir, doctor, que Es matemática la vida. cuando uno quiere tener un hijo, es mejor hacerlo en el momento que van a ser el niño, ¿no? Exactamente. Que influye esos planetas. Con el tiempo se va a usar la cosmobiología para todas las ramas de salud humana. De salud. Para todo. De todo, la vida, Medicina, psicología, antropología, agricultura, navegación. Porque, por ejemplo, uno lanza un barco, ¿no? Cuando ya está en el astillero, como antes lo hacían. claro, vamos a inaugurar el barco, lo inaugura una mala fecha, encalla o ese barco se hunde. Los piratas, ¿no? Porque el clima en el momento que se lanzó, ese clima está enfermo. También se enferma el clima, ¿no es cierto? Tengo. Y si hay un buen ambiente cósmico, Cargado. ese barco prospera. Y si yo me caso en un ambiente cósmico negativo, fracaso. Ese barco que se hundió, ¿cómo se llama? Los Titanic. Claro. Y eso, por ejemplo, si se estudiase a la luz de la cosmobiología, se descubre que el momento fue fatídico. O Saturno estuvo muy mal influenciado, o pasó algo con una influencia de la Luna, o Marte, porque se fracturó el barco. Y así pues, entonces, la cosmobiología es una ciencia muy bonita. Entusiasma al ser humano, porque nosotros somos de una dimensión cósmica. No somos solamente terrenos, somos de dimensión cósmica. Por eso el espíritu se playa, se siente, ¿no? Como un mundo mágico. ¿Por qué? Porque nosotros somos de una dimensión cósmica. Y cuando encontramos esa dimensión cósmica, entonces crece la conciencia, la espiritualidad, la razón, el razonamiento. Tiene una creatividad constante. Porque ¿de dónde viene el aburrimiento? ¿Y de dónde vienen las limitaciones de un hombre? Del desconocimiento. Cuando ya no hay fronteras que explorar. ¿Qué hago? Acá ya me aburrí de mi carrera. Ya me aburrí de hacer lo mismo. El aburrimiento. Entonces cuando hay No hay nada aburrimiento, nuevo. ya no hay aprovechamiento ni siquiera del tiempo libre. Uno está vagando por ahí perdiendo su tiempo. Pero cuando uno encuentra una fuerza dinámica que impulse a ese espíritu a conocer más y más y más, falta tiempo.
y aprovecha para realizarse, para buscar, ¿no?, una razón en la existencia humana. Entonces, la cosmobiología es la influencia, en otras palabras, de las energías cósmicas en la vida en su conjunto. Ahora, ¿cómo es posible que las fuerzas cósmicas vayan a influenciar hasta en los minerales? Miren qué bonito es esto. Un mineral se produce bajo la presión de las capas geológicas, en las profundidades X de la Tierra. Ahí están el jade, el rubí, ahí están las aguas marinas, y todo tipo de piedra preciosa, los cuarzos, ¿no? ¿Cómo se llama? Las ágatas, el crisopaso, ¿no?, el ónix, el berilo, ahí están abajo. Y cada mineral que se forma en las capas profundas de la Tierra tienen que ver con una influencia cósmica. ¿Cómo puede afectar hasta los minerales? Por ejemplo, un agua marina tiene influencia ¿con quién? Con Neptuno. Por eso al que le falta inspiración o le falta religiosidad, se pone un agua marina y se vuelve una persona muy, muy mística. Los obispos usan una piedra negra que se llama el ágata. Y el ágata tiene la predisposición de controlar los impulsos en una persona. Y entonces, ¿necesitan esa piedra para qué? Como están en soltería, como están en, ¿cómo le llaman?, en celibato, abstinencia, tienen que tener esa piedrita porque les ayuda. Y ese piedra no se consigue, ¿no? Sí, hay bastante. ¿Sí? El problema es el conocimiento. No saben para emplear. ¿Cómo aplicarlo? Entonces las mujeres se ponen lindos, pero no saben si esa piedra le da bien o no. ¿Le ayuda o no? Entonces los joyeros tienen que ser cosmobiólogos en el futuro para dar la piedra adecuada a la persona adecuada, según su carta astral. O sea, si nosotros, por decir, ¿no?, nos volvemos así comerciantes de piedras así preciosas y lo involucramos o tenemos conocimientos de cosmobiología, nos iría bien, entonces. ¿no? Claro. Sí, es una silla. Y nos ayudaría también para todos. Yo personalmente, como toda persona, ¿no? Más adelante. A ver, acomódense. Más casi. Dale más aquí. Está bien mi gorro. ¿Alguna pregunta? Pastor, y referente al caso de la Biblia, por ejemplo, deja de decir deja de problema a Dios. Ajá. Entonces, al hacer eso, ni siquiera está investigando la otra parte como biológica para poder resolver su problema. Claro. Es que a veces hemos perdido la fuente del conocimiento ancestral. O sea, nos han mutilado una sabiduría. Y como no tenemos esa conciencia amplia, o sea, desde el punto de nuestra relatividad, vemos las cosas. Es como antes, ¿no? La Edad Media, ¿no? ¿Quién se peleaba? La Iglesia Católica. Con Copérnico, con Galileo. ¿Qué decía la Iglesia Católica? Que la Tierra es el centro del universo. ¿No es cierto? Y que no es el Sol. Y entonces, ¿qué hicieron al pobre Galileo? Lo metieron en un sótano. Pero como él era un hombre letrado, era un académico, un hombre muy conocido, a través de sus influencias lo sacó del sueño. Y como estaba mucho tiempo en el sótano, salió ciego, pero con vida. Y era una lucha encarnizada entre la teoría geocéntrica y la heliocéntrica. Pero al final se peleaban por gusto, porque surge Einstein. Y Einstein dice, tú ves la realidad desde tu punto de observación. Si yo soy astrólogo, yo estudio las influencias cósmicas, yo tengo que ver
la realidad desde el punto de vista de la Tierra, porque desde la Tierra donde yo he nacido tengo que estudiar las influencias del Sol, de los diversos planetas, ¿no es ¿Me cierto? puedes sentar acá porque no me puede dar el... si no Lo me cambia da esta acá. pues. Ya lo Ya. bloqueo. Ya lo bloqueo. Ahí está. Ah, Sí. ya. Gracias. Entonces, y si yo estoy en el Sol, yo tengo que estudiar pues los diversos cuerpos astronómicos, las estrellas, y de ahí tengo que partir todo mi sistema de referencia son relativos, no absolutos. Ya lo dijo Einstein. Y entonces por gusto se peleaban. O sea, uno estudia su eje de referencia de acuerdo a cómo quiera usar la ciencia. El geocentrismo es para los cosmobiólogos, los astrólogos. Y el heliocentrismo es el sistema de referencia para los astrónomos. Ahora hay otros sistemas más complejos, por ejemplo, que todavía no lo vamos a abordar porque lo vamos a confundir. Es el sistema topocéntrico. Con el sistema topocéntrico, con el tiempo, ya no vamos a vivir en la Tierra. Por decir, nuestro hermano Juan se va a ir a vivir, por decir, o quiere un tour al espacio, se va con su enamorada. Y por buena suerte que es mi hijito ahí en pleno tour. Pero no está en la Tierra. Por la distancia. ¿Y cómo va a utilizar el geocentrismo ahí? Si no está viviendo en la Tierra, está por allá, ¿por dónde estará? Por algún planeta. Tiene que ser una carta topocéntrica. De acuerdo a la coordenada del lugar donde nace ese niño, ahí va a redactarse su carta astral. Ya no saldrá pues, como los 9 planetas, saldrá por ahí otro más. Pero ahí está su carta astral. De acuerdo al lugar donde nació. En cambio, si utilizamos un sistema que es el geocentrismo y lo redactamos fuera de la Tierra, ese niño no se puede leer su carta. ¿Por qué? Porque no está en el lugar de nacimiento, en el eje de referencia. Se fue para otro lado. Entonces cambian los sistemas de referencia y tiene que aplicarse un nuevo sistema de referencia moderno. ¿Quién descubre eso? Wendell Polluch, un argentino, polaco, ascendencia polaca, también astrólogo, profesional, matemático, erudito, inventa el topocentrismo para las generaciones del futuro. Con el topocentrismo se irá a pronosticar situaciones, eventos al segundo. Dice el doctor Ferriz, va a llegar un momento que los grandes cosmobiólogos van a predecir hasta el momento que nos damos la mano. Usted se dará la mano con Amparo el día tanto, a tal hora. Una precisión, pero al segundo. Pero eso va a ser cuando las personas avancen más. Entonces, así es una influencia. Claro, no es determinante, para eso tenemos herramientas para controlar el aspecto sideral, porque también es una fuerza muy tremenda. ¿Quién puede luchar con la fuerza cósmica? Es muy difícil. Pero si hay, por decir, un cosmobiólogo, me dice, oye Juancito, mañana no salgas a la calle, no vayas por acá porque vas a tener un accidente. Puede prevenirlo. Le pasará el accidente, se caerá de su balcón, de su escalera, pero no tiene un accidente grave. ¿Por qué? Porque hay un asesor. Los reyes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir al caso de la Revolución Francesa. Ahí había estado el Luis XVI, estaba Richelieu, que es un cardenal muy ambicioso, y había un astrólogo. Y el astrólogo le dice el cardenal, oye, redáctame la carta de este rey y del príncipe. Le redactó. Y le dice, el príncipe morirá en condiciones deshonrosas y tú ocuparás el reinado, serás un tremendo funcionario de la corte. Comienza a redactar así su carta, y pasan las cosas. Y él ocupa pues un cargo importantísimo, el cardenal Richelieu, en la Revolución Francesa. Y miren que no había como ahora las computadoras modernas, los sistemas operativos modernos, pero era un tremendo astrólogo.
Porque en ese tiempo había muchos astrólogos de mucha fama, eran grandes matemáticos. Ahí está Morín de Villafranche, el que redacta esa carta. Uno de los más grandes astrólogos de la Edad Media. Nostradamus también. Y bueno, esos los conocimos. Ahí está Weiss, en alemán. Adolfo Weiss. Ahora hay Poincaré. Varios astrólogos de mucha fama. Y hacen estudios. Y en Japón hay un fisiólogo. Un fisiólogo, o sea, el que estudia la fisiología humana. Y le gusta mucho estudiar la sangre. Y miren cómo él, a través de los estudios de Picardie, otro gran científico que estudia el efecto cósmico, hace un estudio de la sangre comparativo. Y llega a la conclusión de que la sangre se llama Makitakata, el doctor Makitakata, el efecto Makitakata, que es cuando antes de las 6 de la mañana la sangre es muy liviana, no hay densidad, no se aglutinan las partículas, la sangre está muy fluida, y pasado las 6 de la mañana la sangre empieza a aglutinarse, a tener una estructura más sedimentaria, eso es muy importante para el estudio de los análisis de sangre en los laboratorios. O sea, antes de las 6 la sangre no se aglutina mucho, no se aglomera. Y pasada las 6 de la mañana la sangre empieza a aglutinarse. ¿Quién estudia eso? Un doctor japonés, Makitakata. Picardie hace un estudio también de la reproducción de las lombrices. Y se da cuenta que la lombriz se reproduce generalmente en una yema. Entonces hay evidencias en la investigación científica que tal vez no ha llegado a nuestras manos, pero todos los días los científicos están rebanando la cabeza para llegar a las demostraciones evidentes de que existe una influencia cósmica que afecta a la vida en general. Y en el caso, por decir, de los minerales, que también en la mineralogía y el estudio de los minerales, simplemente como se estudia en la universidad en la geología, casi es una ciencia muerta. Pero cuando uno le da el valor sideral, esas piedras cobran vida. Saben que participan en nuestro proceso vital. Y que el oro, los incas no lo tenían por un mineral como lo vemos nosotros mercantilista, sino por su valor real, porque el oro ellos lo comparaban con la glándula pineal. El oro lo comparaban como la máxima expresión del sistema solar, el sol. Y el sol está en relación a la pineal, la más alta glándula, la puerta más grande de la conciencia. Y también el sol tiene que ver con uno de los animales reyes de la tierra, el puma. Como acá no hay leones, el puma acá es el rey de la selva. Pero en África es el león. Y su representación simbólica es el sol. Por eso era en África, ¿no? Claro, acá en el Perú el puma no era porque eres un animal, no, sino porque tenía representación de nobleza, de aristocracia, de sabiduría inmensa. El hombre, mientras más sabio, más aristocrático. No es aristocrático el que nació de una genética y nada en la cabeza, ¿no? Ellos tenían de por sí el concepto de la aristocracia espiritual. Valoraban al sabio, a la sabiduría. Por eso daban culto al puma. Y el oro, que dentro de la axiología de los minerales es el mineral o el metal más preciado por su naturaleza solar. O sea, tenía una comparatibilidad astrológica. Es como una telepatía cósmica. Todo está ligado a todo. Y entonces, así se llegaba pues a determinar desde los tiempos primigenios que existe una fuerza cósmica. Y si uno va más atrás,
si practicaba o no practicaba, las tribus africanas, por ejemplo, y muchas amazónicas, que dentro de nuestro conocimiento a veces se han perdido esos archivos. Y ellos, por decir, para cazar un pájaro, tenían que preparar su flecha de acuerdo a la posición de la luna y de Marte, el cazador. Y si ese día que tenían que salir a caza no estudiaban las expectaciones cósmicas, no cazaban ni papas. Hasta entre ellos se herían. Sí, pues, Iba mal. ese mentira, sí, pues, ¿cómo sabían que iba a haber casi ese día si Eran que se culturas había sabias, pasado? ¿no? Era por el estudio de las influencias de Claro. Y entonces ellos armaban su flechita cuando estaba bien afectado, por decir, Júpiter con Marte. Se iban a cazar una cantidad de presas, porque manejaban las fuerzas cósmicas. Las plantas, acaso antes había plaguicidas, que el fertilizante que utilizaban la fuerza de la luna y del sol y de algunos otros planetas, para que tenga resistencia a su estructura interna. Entonces utilizaban la fuerza cósmica para el manejo de sus plantaciones, evitar las plagas, porque tenían mucha resistencia esas plantitas. Y así en todo se utilizaban, ¿no? Hasta para la pesca. Hay días que uno va a pescar, día fatal, no hay no pesca ni una gripe uno. Ellos saben por intuición, ¿no? Estudian el cosmos, estudian las fases lunares. Es una ciencia que siempre se practicó desde los primeros días de la aparición del hombre en la Tierra. Y antes que esté el hombre ya estaba la influencia en los minerales, en los vegetales, ¿no? Algo muy, muy interesante. Entonces, la cosmobiología, ahora como estamos en una fase de introducción, les hablo de una manera general para que tengan una percepción de lo que se trata, que no solamente es una cuestión de una lectura de un horóscopo, sino que también involucra también el campo científico, las distintas ramas del saber. En una pedagogía, uno puede tener un niño Aries en un colegio y un niño, por decir, cáncer. El Aries le saca la mugre al cáncer, le hace bullying, porque el cáncer es muy amoroso, muy pacífico. Y entonces, como el Aries es fuerte, siempre chiquito soldadito, ¡pam!, comienza a agredir al niño pasivo, llorón. Entonces, cuando ya una persona conoce estas ciencias, lo aplica también para los grupos humanos, la interrelación humana. Y otro, por ejemplo, que es analítico, le gusta analizar todo, un Virgo. Y las mujeres, las secretarias más agradables para ejercer esa función de secretariado, de orden, de limpieza, son las mujeres de Virgo. Por eso cuando uno hace también un estudio de las profesiones o de un trabajo, un especialista, no, esta señorita es Virgo, tiene estas influencias hermosas, muy limpia, muy pulcra, muy metódica. Esta necesita para mi gerencia, en base a su carta. Y otros no se van por la carta, sino por las piernas. Entonces le hace todo al revés. Entonces, miren cómo se aplica las ciencias de la cosmobiología para todo el saber humano, hasta para la medicina. Entonces, esto narra el maestro Ferris. Él tenía un amigo médico, ¿no? Y el amigo médico un día tiene un accidente de tránsito y su pie en mal estado. Y el doctor Ferris le dice, mira, en tal tiempo vas a mejorar, porque va a haber un tránsito de Júpiter con la Luna que va a beneficiar tu curación, porque Júpiter es muy benéfico. Pero después te va a venir lo rico. Otra vez va a recrudecer tu enfermedad, porque viene a atacarte Saturno con Marte. Saturno en los huesos, Marte incide en las infecciones. Y todo pasó igual, como le había dicho. Y este médico no creía en nada, porque era una formación rígida, donde lo que aprendió y el resto no existe. Cerrado. Pero a partir de ese accidente y las indagaciones que hizo el maestro Ferris, el doctor Ferris,
empezó a comprar su librito de astrología, a leer, a indagar. ¿Por qué? Porque la ciencia cosmobiológica también es predictiva. Y más aún si lo hace un experto, con mucho más razón. Entonces las personas que a veces no creen es porque todavía no le pasó algo en su vida. Y así pasan cosas. Cuando tienen la información, A veces tienen la información, pero no la aceptan. no saben lo que les pasa. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho el aprendizaje, tiene que ver con la conciencia. ¿Dónde está ubicado su sol de nacimiento? El sol es la conciencia. Júpiter es el éxito, la prosperidad. Si yo tengo un buen Júpiter en la casa 2, tendré mucha plata. Y si yo tengo un Saturno que me está atacando, siempre viviré crónicamente enfermo y pobre. Y hasta en la prisión. ¿Y un Piscis? Un Piscis, por ejemplo, es una persona que si tiene la luna en los peces, puede pasar los 80 años. O si tiene probabilidades de una vida larga. Pero si una zona de los peces tiene malas configuraciones con Neptuno en el ascendente, por ejemplo, es una persona que solo vive de noche. Le gusta la vida nocturna. Y siempre está con alguna droga. Tienen proclividad al alcohol, a las drogas, La religiosidad. o excesivo medicamento. Y viven en insomniaciones. Pero sí les gusta tocar mucho guitarra, les gusta el arte, les gusta esas cosas. ¿Qué causa Júpiter, dijo? Saturno. Júpiter trae la prosperidad, cuando está fuerte en una carta, trae un buen esposo. Júpiter rige el esposo. Saturno. Saturno sí hay que tenerle miedo, porque Saturno siempre rige los obstáculos, las pruebas, las malformaciones congénitas. Hay unos acéfalos, unos niños que tienen Saturno mal configurado con su ascendente y nacen sin cabeza esas criaturas. Esa cefalía lo determina ese planeta. Yo conozco una familia de puros locos. Los locos todos son También locos. está determinada la herencia astral. Si uno no hace un esfuerzo por trascender, por transformar, siempre viene esa carga kármica y viene a perturbar la evolución. Por ejemplo, hay personas que tienen malformaciones congénitas muy raras y viven poco. 15, 20 años vuelven a morir. Según la teoría astrológica, se trata de un destino pasado, donde esas personas por la carga de pruebas que tuvieron emocionales se suicidaron y no completaron su tiempo vital. Entonces vienen a sufrir en esta vida el tiempo que les faltó. Y así, todo lo que pasa en la vida es por algo, que está determinado, que uno hizo, que uno alteró la ley biológica y entonces tiene que pasar un destino que uno mismo elaboró. Entonces, si yo tengo mi casa 7, por ejemplo, Marte, ¿no? Por decir, tengo Marte, tengo Saturno. Cuando yo me caso siempre me divorcio, siempre me va mal, porque tengo una casa 7 demasiada cargada, demasiado problemas. Marte también es obstáculo. También. Por ejemplo, Marte en 7 trae ¿qué? Litigios, pleitos, separaciones, problemas para convivir. Marte. Arte fuerte. Causa rupturas. Cuando Marte cuando una persona tiene el Sol con Marte en cuadratura, nunca deja realizar los proyectos de otros. Se pone a la envidia, al obstáculo. No quiere que uno salga adelante. Entonces, cuando uno ve, tiene un amigo, este tiene Sol con Marte, este no me va a dejar avanzar. Con cuidadito lo tiene, nada más. No, Así. ¿Y de qué mes son esos? No importa el mes, sino la sí, configuración. En la carta. En la carta. La carta atrás. Ahí se ve. Entonces son personas que son para una persona un obstáculo. Así aparentemente te quiere mucho, pero está diciendo no, esta lo va a hacer caer. No quiero que avance, porque si Es algo avanza, que no puede evitar. Es Claro. algo así predispuesto. así es. Porque si esta avanza, se va a ir con uno mejor. Y lo están jalando siempre para atrás. Entonces no hay que dejarse.
que uno tiene que en la vida vivir la vida de acuerdo a su ímpetu evolucionario. La evolución es lo fundamental en la vida, para eso se estudia ¿qué? Una carta astral. En la carta astral están los traspiés, las debilidades, así como también las fortalezas. No toda la carta astral malo de signo, también da fortalezas, da habilidades, campos donde uno puede elaborar y compensar el defecto con una virtud. Entonces, si a mí me falta una pierna, tendré pues por ahí una virtud grande. Yo conozco mi carta astral, me dedico a esa virtud. Por ejemplo, a la investigación científica. Me hago un gran investigador científico, pero sin pierna. Pero tanta es mi alegría de tener logro que la pierna ya no me importa, porque soy afamado, ¿no? Soy un hombre realizado. Entonces, hay la ley de la compensación. Entonces, ya no hay típicamente una frustración. Que ayuda a la carta astral. Viene un niño, papá, me rompo la cabeza, pero no sé qué carrera voy a elegir. Para eso está la carta astral. Si uno es un escorpión, tiene probabilidad de ser un buen médico, un buen arqueólogo, le gusta el esoterismo, las cosas ocultas, le gusta el arte, creativos son. O son grandes ginecólogos, porque son muy afines para el sexo. Ahí está tu carrera. Otros, Capricornio, grandes contadores, comerciantes, nunca le falta un sol en su bolsillo. Los políticos, los taurinos, manejan personas, les gusta conducir rebaños. Y entonces son grandes políticos, grandes manipuladores, son personas que les gusta la banca, y son muy trabajadores, muy perseverantes. Y les gusta mucho su salud. Un taurino. Un Leo es un administrador excelente. Los más grandes administradores y organizadores de toda la humanidad son los Leos. La mayoría de grandes conquistadores políticos, ¿no? Napoleón, por ejemplo, Bolívar eran Leos, conquistadores. Entonces, cada signo tiene su fortaleza, pero a veces uno tiene que aprender a manejarlo, ¿no? Otros, los químicos, por ejemplo. Ya. ¿O lo apago? No, el aire cerrado. Ah, ya. A la puerta cerrada. No sé si van entendiendo o no sé qué cosa está pasando. Van comprendiendo, seguro. Seguro. ¿Alguna pregunta? Tiene que ver con relación a la fecha de nacimiento, por ejemplo. Yo nací en enero, ¿no? Y justo es mi signo de Capricornio, pero también coincide con el solsticio de verano, porque yo tengo entendido que el solsticio empieza el 22 de diciembre. Para nosotros el solsticio cae en las líneas, en los trópicos, ¿no? Y hay dos trópicos, y justos cae en el trópico de Capricornio. Y aquí en nuestro hemisferio sur es verano, en cambio en el hemisferio norte es invierno. Por eso creo que mi signo es Capricornio, porque justo cae en el trópico de Capricornio. Claro. Y así consecuentemente el 21 de junio, creo, los rayos caen en el trópico de Cáncer. Y esas personas que nacen a partir son Cáncer, ¿no? Porque aquí es invierno y el otro hemisferio es muy verano, bonito, ¿no? Muy bien. Y es como que un algo armonioso, ¿no? Así es. Uno en el otro. Así. Tú vas a ser una gran cosmobióloga. Tienes ese ímpetu de una investigación natural, ¿no? Entonces ya tienes la semilla. Esa semilla a veces puede crecer rápido o puede crecer tardíamente, pero ya tienes esa semilla. Cultívalo. Y es cierto, porque Capricornio, por ejemplo, está en una de las partes más altas de la eclíptica. Y también en junio. En junio también está en la parte más alta del sol, ¿cierto? Como un rey se corona. Entonces, los incas, como no son personas que hablan por hablar, sino tienen una fundamentación científica, el 21 de marzo, el 23 de marzo, el 22 de junio, celebraban ¿qué? Inti Raymi, la fiesta del sol. ¿Por qué? Porque el sol se coronaba en la cúspide de la eclíptica, en lo más alto de
de la circunvolución solar, ahí se ubicaba como un rey. Como si el sol ocupara un trono. Y eso era para ellos era una fecha mágica. Y el Inca se exaltaba, y había fiesta, había corte de cabello, había una serie de algarabías. Y la gente se reunía con el Huilla Humo, ¿no? El sacerdote, para hacer promesas al cosmos y pedirle al cosmos, quiero una llama, quiero una casa, quiero una esposa. Y el cosmos respondía, porque eran actos que cuando uno realiza una interrelación con el cosmos, entonces se producen actos mágicos. Y el acto mágico, ¿qué significa? Es el manejo de las fuerzas cósmicas con maestría, nada más. Utilizar la maestría. ¿Y qué es la maestría? El manejo de las fuerzas cósmicas. Nada más. A veces se requiere mucho tiempo, a veces se requiere no sé cuánto, pero de todas maneras es un proceso para llegar a ese estado. Y los incas, en esa época también prendían el fuego solar para el 23 de septiembre, la primavera. Pasaba la luz solar en unos espejos y prendía el candelabro sagrado y tenían que mantener ese fuego todo el año. ¿Utilizando qué? La radiación del sol. Es como si con una lupa, ¿no? Concentro la luz del sol y prende un papel, ¿no? Esos conocimientos lo hacían los incas, pero automáticamente cuando pasaban los rayos solares por los ventanales del Templo del Sol, en Coricancha, habían espejos que concentraban la luz y prendían los candelabros. Los mayas utilizaban la precesión de los equinoccios, conocían las estaciones, conocían los tiempos de decadencia, de alta cosecha y de bajas cosechas. ¿Por el uso de qué? De la astronomía, de la influencia sideral del cosmos. Eran expertos en eso. Por eso las grandes sociedades han utilizado para su crecimiento la fuerza del cosmos. Los egipcios. ¿Acaso los egipcios han construido sus pirámides por construir? Están alineadas en las 4 direcciones. 3 pirámides, Gizeh, Keops, y la otra, no me acuerdo, Miserino, está en relación a 3 estrellas en el universo, de Orión. Y su peso tiene relación directa con el peso de la Tierra. Todo está confeccionado. Está confeccionado de acuerdo de acuerdo a la armonía del universo. A ver, ¿qué tal? ¿Están comprendiendo? Ahora, yo les he dado unas hojitas. Miren, qué importante es esto. Por ejemplo, este libro lo escribe el doctor David Ferriz Olivares, un gran cosmobiólogo. Tiene su enciclopedia, ¿no? Su libro, La teoría científica de la cosmobiología. Son 2 tomos, tremendas enciclopedias. Uno de los máximos exponentes de la cosmobiología moderna. Y él, en esta partecita nomás, del capítulo 1, escribe esto. Un vislumbre de la nueva era, dice. Un vislumbre, como un rayito. La ñana y el electrochorro ecuatorial sobre los Andes. ¿No? Los Andes. No dice ni la China, ni los Alpes, ni la India, ni los Andes sudamericanos o qué sé yo. Y habla de la ñana, que es una sabiduría, y habla de un electrochorro. ¿Qué cosa es eso? Entonces, hace unos años, Chicamarca, pues, ¿no? La zona de experimentaciones meteorológicas. El Perú quiere lanzar una sonda para estudiar la atmósfera, el comportamiento meteorológico. Y en Huancayo
ponen unos transmisores, unos aparatos para estudiar las cargas atmosféricas, unos aparatos sofisticados alemanes. Ustedes saben que los alemanes son muy precisos en sus ingeniería de precisión. Colocan los aparatos y la aguja comienza a girar como un loco. Otra vez conectaron. Pero este aparato no sirve, lo han traído mal de Alemania, llévenlo para Alemania otra vez, lo llegó el Estado peruano, que se niegan. No, está bien, aquí está trabajando, pero ¿por qué en el Perú se loca? Había una carga que nunca habían sospechado que existía en los Andes peruanos. Ese específicamente está en la estratosfera. En esa capa cargada de electricidad había una mancha de 500 kilómetros de ancho. 500 kilómetros, pues, una barbaridad. Y había un chorro que venía del Ecuador, pasaba por Huancayo, toda esa zona de Pucusano, entraba a Huancayo, seguía por el Cusco, parte de Bolivia, y se perdía por Brasil hasta el Atlántico. Eso se llama electrochorro. Claro, esa energía está bombardeando los Andes sudamericanos, especialmente el Perú. ¿Por Bolivia y por dónde más? Pasa hasta Brasil, parte de Brasil, y se va al Atlántico. Se pierde, ¿a dónde se irá? Eso no había. Eso recién se ha detectado por los estudiosos, los que estudian la geofísica, bueno, ¿no? Y de casualidad, por los aparatos que se alocaban. Entonces, esa carga que está llegando a América, a los Andes, que como son puntas, captan esas cargas, le está brindando ¿qué? Una sabiduría a los andinos. Está regenerando una sociedad. Por eso dice el doctor Ferri, el electrochorro ecuatorial va a traer como consecuencia el despertamiento de la sabiduría, de la conciencia. Nosotros los americanos vamos a ser especiales en el mundo, gracias a esta fuerza. No porque ancestralmente, que porque la cultura, que por esta energía que está llegando a América, vamos a ser personas muy distintas, vamos a ser muy distintas a los demás. Y va a llenar, el mismo cuerpo se impregna de esas cargas. Y vamos a tener una característica especial en el manejo de la espiritualidad, la sabiduría. Entonces, ahí estén, ojalá puedan leer esas copias. O sea, la ñana es una energía. La ñana es una actitud del hombre hacia el saber. O sea, por esa energía el hombre está despertando su conocimiento. ¿Quién no quiere conocer ahora? Hasta los niños. Pero todavía no somos conscientes porque no tenemos el liderazgo que conozca este tipo de cosas. Entonces, por eso estamos en estas escuelas, para estudiar esas diversas fenomenologías que están acaeciendo en el Perú, en los Andes peruanos, y que están despertando la conciencia, el conocimiento, sobre todo de los que vivimos en estas zonas. Estamos bendecidos, más que cualquier parte del mundo. Pero a veces, como no tenemos la conciencia, no lo realizamos. Y entonces, por decir, ¿no? Si uno estudia, por decir, la acupuntura, por decir un ejemplo, o el yoga, acá dice también que el yoga se instala más o menos en los años 50 en América. Habla este político. Antes no había. ¿Y por qué ahora se nos está dando ganas de practicar a todos Sudamérica? ¿Por qué nos queremos volver yogis con poderes supranormales, por decir? ¿No? Porque hay un ímpetu en el alma generado por estas corrientes energéticas que, aunque quiera o no quiera, alimentan los chakras, los centros nervofluidos. El hombre está buscando, inquieto, y estamos en un proceso también de deterioro de una generación que se está yendo cada día más para atrás. Por eso hay los choques de valores. Quieren ellos persistir en el manejo social, pero ya no es su tiempo. Ya empieza la decadencia de ellos. Por eso el choque de valores. No nos dejan avanzar, nos ponen pero, que sigue comiendo, que el cerdo, que la carne, que esto, pero ya no. Su tiempo ya acabó. Las religiones caducas
que esto, que el otro, las doctrinas teológicas caducas que no tienen ninguna base real, ya están yéndose para la retaguardia. ¿Cuántos grupos evangélicos están yéndose para atrás? Por ejemplo, ese grupo de israelitas, que Ataucusi, bueno, ya mencioné el nombre, no me importa, era el Mesías y que su hijo era el Cristo. Murió, nunca resucitó a los 3 días. Hasta ahora está esperanzado en resucitar un muerto, que está bien muerto. Entonces son religiones caducas que vienen a tergiversar verdades, pero ya su tiempo feneció y cada día más. Y así muchas religiones que están ya acabándose para venir un postulado espiritual verdadero, donde el hombre tiene el derecho de estudiar y aprender y conocer la verdad cara a cara. Ya, déjenme. Claro. De ahí se levantará. Entonces, si nosotros somos vanguardistas, es porque tenemos esa energía, esa carga, y nos falta ¿qué? Nos falta simplemente poner un pequeño esfuerzo. Nada más. Somos bendecidos por esa energía que no hay ya ni en la India, ni en la China, ni en ninguna parte del Oriente. ¿Ustedes ven cómo está la China? Materializada. ¿Dónde está ese misticismo, esa praxis de espiritualidad? No hay. La India igual. Se acabó ahí. La India tiene hasta ya energía nuclear. Ha avanzado materialmente, pero espiritualmente es muy difícil encontrar un gurú ahí. ¿No? Acá está llegando la gente. De acá surgirán los grandes iluminados, los grandes maestros, porque la energía ya se traslada a él. Entonces, así es pues. Son fenómenos cósmicos. Y se está integrando también el conocimiento de lo que es el universo, ¿no? O sea, ya se está haciendo una integración total de lo que había más el universo, o sea, más completo. Y eso hace que se genere una nueva... Estos son situaciones del ímpetu vital y son inexorables. Son hechos concretos que está aconteciendo en la humanidad y que se tiene que dar sí o sí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna cosa no clara? A veces parece como un cuento, ¿no? Pero no es un cuento. Quisiera yo entender un poquito más Perfecto. sobre los signos, qué influencia pueden tener tanto en las personas y verdaderamente eso puede llegar a trascender en todo a lo largo de su vida. O Así sea, el es. signo determina por decir, la personalidad, el temperamento. Así es. Bueno, tú sabes que en la vida siempre hay una dualidad, ¿no es cierto? Una dualidad en la que tú tienes, por decir, una circunstancia, por decir, X. Y esas circunstancias tienen un efecto bueno y un efecto nocivo. Todos los signos tienen su dualidad. Tienen una parte positiva y una parte negativa. Por decirte, un escorpión siempre tiene un carácter fuerte, ¿cierto? Siempre está inclinado al sexo. Y ese escorpión, como siempre está inclinado al sexo, se agota sexualmente rápido. 40, 45 años, son impotentes. ¿Pero por qué? Por el desgaste que han tenido. Su mismo ímpetu. Pero si alguien les enseñase a través de su carta astral, tú eres así, controla, lleva esta disciplina, se pueden volver hombres muy místicos, como Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre muy mundano, un hombre muy glotón, pero ese hombre llegó a ser uno de los más grandes místicos, un hombre sumamente religioso. O sea, uno tiene que trascender su signo, la parte dual, para volcarse en la parte positiva. Todo signo, por decir otra persona, por decir. Vamos a decir un Virgo. El Virgo tiene una parte dual también. Es muy
perfeccionista. Le gusta la limpieza exageradamente. Su casa siempre está como un manís. No le gusta ni una manchita todo el día buscando imperfecciones. Pero a veces tiene su pareja y quiere que esté perfecto. Ahí choca. Ya no hay ¿cómo se llama? No hay tolerancia. El Virgo, por ejemplo, es una persona que se somatiza a las enfermedades. O sea, es un hipocondriaco. Cree que tiene eso y verdaderamente nadie le quite su causa, eso tiene. Y son gente muy analítica, por lo cual se hacen científicos, se hacen laboratoristas, se hacen químicos, porque son muy minuciosos, muy críticos. Y siempre están buscando también la manera de sustentar su vida material, porque su signo es un signo de tierra. Así hay signos de tierra, de agua, de fuego y de aire. Y el libro, ¿Ah? el libro. El Libra es un signo de aire, pero también es dual. El signo de Libras, según cómo ventila el zodiaco, y ahí ese librito está. Son personas muy justas, les gusta mucho el equilibrio. Y a veces se exageran por buscar la justicia. A veces se ponen hasta muy tiranos por buscar la justicia. Pero es un signo que hacen los jueces, los abogados, ¿no? Los grandes supieres, y personas que están siempre en la vida social, los grandes, ¿cómo le llaman? Benefactores sociales. Pero el Libra también a veces es muy pasivo. Y por ejemplo, en una carta astrológica, una mujer que tiene Libra, por decirlo, en la casa 7, que es la casa del matrimonio, tiene varios planetas, es una mujer que tiene muchas parejas, porque le gusta siempre, ¿no?, tener amistad de grupos, tener una pareja, otra pareja. Pero esa mujer, a pesar que tiene un sinnúmero de parejas, llega un momento que tiene un esposo que la quiera, la ama y la proteja de por vida. O sea, hay que estudiar una carta astral. Los signos son referentes de cómo la constelación da un ambiente cósmico. Y según dónde estén ubicados los planetas, según cómo esté en qué casa, da una determinación más concreta. Pero a nivel general, los signos tienen una característica para todos. Los geminianos son muy inteligentes, les gusta cantar, les gusta el arte, se enferman mucho de sus cuerdas vocales, de sus pulmones. Son muy buenos ingenieros, buenos exploradores. Por eso también cuando uno estudia una carta astral, puede dar una asesoría para una persona que quiera elegir una carrera. Disculpe, doctor, ¿y usted estudia, puede leer la carta astral? Claro. Sí. Así es. Entonces, ahora ¿qué estamos haciendo? Una introducción general, porque al final del curso todos tienen que aprender a interpretar, aunque sea un poco de su carta astrológica o de sus familiares. Muy interesante. Y si uno ya tiene una vocación, puede hacer ya hasta una profesión. Y no lo hay casi. Es una ciencia no trillada, es una ciencia virgen, que está en grandes investigaciones. Se puede aplicar a la investigación. Es muy bonito. Entonces, con el devenir del tiempo, las ciencias cosmobiológicas ingresarán a todo tipo del saber humano, todo tipo, la meteorología, la vulcanología, la sismología, la ingeniería, la medicina, la pedagogía, toda la rama del saber. Porque va a ser una ciencia vital, una ciencia madre, una ciencia de ciencia. Hasta para el estudio de la sociología, los procesos históricos sociales, se tiene que estudiar la cosmobiología a través del factor de la precesión de los equinoccios que generan las grandes eras precesionales. Porque nunca va a ser una era de los peces igual que una era de Acuario, o una era del Toro, o una era de Capricornio. Nunca. Cada era tiene su particularidad. Por ejemplo, cuando llega Jesús, de los peces. Eran místicos, había mucho martirio, sufrimiento, claro, que lo llevaban a los leones, ¿no?
Y ellos, cuando lo comió un león, eran héroes, mártires. El martirio de San Euloquio, que de San Tanto y San Sebastián, porque eran sacrificados, golpeados, matados. Era un martirio. Porque en ese tiempo se exaltaba el martirio, el dolor. ¿No es cierto? Las parejas, mientras más sufrían, había más amor. Yo tomo por ti unas bombazas de San Tanto, ¿no? Había dolor. Y entonces por ese amor, se había una pasión, pero casi insostenible. Pero queda el rezago en esta era. Ya terminó la era en el año 48, estamos en el 2017. Tenemos 70 años que no llegamos ni a un grado precisional, porque un grado precisional son 72 años, ni a un grado de la era de Ecuador. Y arrastramos que los rezagos de la era anterior. Ejemplo, las novelas, lloronas. Todavía lloramos, pero hay personas que ya no quieren eso. Tonterías. Ahora quieren una novela motivadora, que me haga emprender, salir de la crisis, ¿no? Entonces están mirando ahí, pero otros todavía siguen llorando. Llega la hora del almuerzo, están llorando como velos. ¿Por qué? Porque todavía tienen ese rezago, ¿no? Del sufrimiento. Otros el conflicto, la guerra, los pleitos, hasta en las casas, las agresiones verbales, ¿no? Por ejemplo, cuando Marte está con mala configuración con Neptuno, que es el regente de los peces, las personas tienen esquizofrenia. Y si Marte está en mala configuración con la Luna, que también es un corregente de los peces, las personas tienen un verbo muy agresivo. Ahí está escrito en su mapa. ¿Por qué esta persona tanta lisura habla, tanto me ataca, tan agresiva, tan impulsiva con su verbo? Ahí está escrito. Entonces, ¿sí? ¿En qué figura? Cuando Marte con la Luna tiene mala configuración. Y entonces, un pisciano, por ejemplo, que tenga mala configuración con Marte y con Neptuno, es un esquizofrénico. Físico. Claro, ¿por qué? Ese es el lado dual negativo. Claro. El positivo, sí, es A una veces, buena a veces el lado más negativo sale y lo positivo queda ahí un poco a la saga. ¿Por qué? Porque tiene que vivir esa experiencia. O sea, ahí está una persona, por decir, en el Cangrejo, tiene Saturno con la Luna, son depresivos. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta que esta persona es depresiva? Estudiando sus cartas todas. Para este campo no sirve porque nos va a hacer llorar a todos. Está como ese rey pues, de la antigüedad, ¿no? Que sufría de depresiones y contrataba a los mejores médicos, los mejores músicos. Y el músico y los médicos salían llorando con el rey, que le contagiaba. Entonces, uno se contagia también del ambiente que se vive en la casa, que se vive en el trabajo, ¿no? No tenemos esa capacidad de trascender y nos contagiamos del ambiente. Si acá el ambiente es agresivo, nos contagiamos y nos vamos todos por la borda. ¿Por Porque qué? es esa fuerza energética que es influenciada por los... O sea, el cosmos también rige grupos humanos, Claro. rige toda una familia, rige toda una nación. Se llama karma, karma familiar, karma individual, karma colectivo, karma nacional. Todos tenemos eso y tenemos que escaparnos de esas influencias. ¿Cómo? Con el yoga. El yoga hace que uno se escape mentalmente. Entonces uno llega a una trascendencia. Y entonces, por ejemplo, había un maestro, realmente, tenía su discípulo. Y él era un maestro, un maestrote, ¿no? Un hombre que está con la sabiduría. Y el discípulo lo mira al maestro y le dice, maestro, qué lindo que usted haya nacido un hombre santo. Un hombre santo, le dice. Yo a tu edad la gallina le dolora el cuello. O sea, uno se revisa. Y le dice, yo en mi carta he tenido cualquier cantidad de cuadraturas. Para ser un hombre malo. Pero para eso está la técnica que te da un maestro. Está la cosmología, está el yoga, está la sabiduría. Para que uno pueda evolucionar. O sea, en otras palabras, el cosmos te inclina, pero no te obliga. Uno puede salir de la influencia con la sabiduría, con las técnicas que hay ahora modernas. Por ejemplo, ahora hay bastante estudio que apareció el coaching, no sé cómo lo. Una persona
que nunca le gustaba vender ni un lapicero, ni peor, ni tocar la puerta al vecino. Comienza a tocar las puertas a cada rato. ¿Por qué? Porque esa traba emocional que él tenía, claro, lo ha trascendido, lo ha superado. Y entonces son técnicas modernas de esta nueva era. Están habiendo cosas ¿no? Muy, que antes no había, interesantísimas. Y entonces así está cambiando la sociedad. Está habiendo una serie de cambios. La computadora hasta el año 50 era para una casta selecta, para los grandes centros de investigación. Y eran unas máquinas que ocupaban todo un edificio. Ahora esas máquinas que ocupaban todo un edificio, así chiquitas. ¿Cómo va avanzando la tecnología? Las revoluciones, los cambios, la navegación, las ondas, ¿no? Todo está cambiando. Los viajes interespaciales, la medicina, todo está cambiando. Pero lo más importante que cambia es el alma humana. El hombre tiene que reintegrarse con su ser. Ese es, como dice acá lea el doctor Ferriz, el descubrimiento más grande que va a haber en esta era es el descubrimiento del ser. ¿Quién nos formó? ¿Qué es el ser? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué significa el ser? Todas esas cosas. ¿Cómo realizarlo? ¿Cómo emprender un estudio ontológico de ese ser? ¿Cómo realizarlo ontológicamente? Ahí está la trascendencia del hombre. Y cuando el hombre sea trascendente, será trascendente todo a su alrededor. Porque el hombre, ¿qué es? El motivo, el eje y el fundamento del mismo universo. Somos un universo en miniatura, ¿no? Un microcosmos. Somos más de lo que pensamos. Pero estamos llorando, que abatido, que no puedo hacer esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque no descubrimos las potencialidades todavía. Gracias a Dios tenemos esta ciencia. Ayudar a descubrir los talentos, cómo desarrollar la potencialidad de un ser, de una persona, cómo autodescubrirse, ¿no? Cómo ayudar a los semejantes, a la sociedad, a través del estudio de ¿qué? De la cosmobiología. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora en el Perú? Inundaciones. Inundación, que los truenos, que los rayos, que el apocalipsis, que el demonio, que esto. Pero las ciencias, ¿qué dicen? Como hablé anteriormente, en las capas de la ionósfera, de la estratosfera, están totalmente electrizadas. Todas esas cargas están electrizando mucho la atmósfera. Sumado a los cambios del eje terrestre, porque está cambiando la inclinación del eje terrestre, hemos entrado a otro campo de energía, pues tienen que haber cambios climáticos. Y especialmente el Perú. ¿Por qué el Perú? ¿Por qué no ataca otra zona? Porque el Perú es una zona de alta energía. Pero eso no se estudia. Se dice que es el apocalipsis, que es la corriente del mar. Pero ¿cómo surgen las corrientes marinas? ¿Cómo cambian las floculaciones? ¿Por qué hay temperatura alta en el mar? Que el ciclón, que el este, que el sol, no. Son condiciones de temperatura por la precesión de los equinoccios, el cambio de era. Cuando hay cambios de era, siempre hay trastocamiento social y también hay cambios de temperatura, se incrementa la temperatura de las corrientes oceánicas, de las masas oceánicas. Y cuando se incrementan, hay variaciones de la salinidad, de la presión. En el mar se producen también eventos en los seres vivos que pueblan esas masas de agua. ¿Y por qué hace 3 meses calamares gigantes por millones morían en la costa de Chile? Pero el hombre no sabe interpretar qué está pasando en las profundidades de la floculación marina. Y en la selva están saliendo las anacondas. Entonces, cada vez que hay el comportamiento de los animales, algo está pasando en la temperatura marina, en los movimientos de las masas intercontinentales, como en China. Salían las serpientes de las madrigueras y era pleno verano, ahora se meten solo en invierno. Los animalitos, los pájaros, dejaban a sus crías, pero es raro que un pájaro deje a sus crías. Y los pozos artesianos de agua cambiaban su nivel, subían mucho el agua. Pero no falta siempre gente preclara, luminosa, algo va a pasar con la corteza terrestre.
por favor, vamos a evacuar los edificios. Donde debieron haber 100.000 muertos, solamente hubieron 10 fallecidos, porque hubo un tremendo terremoto. Entonces, la naturaleza avisa, tiene sus señas y tiene su explicación científica, pero todavía no llegamos a ese nivel. O sea, hay una probabilidad en la selva de que ocurra Así es. algo muy fuerte. Y también, ¿quiénes nos van a dar estas pautas para conocer estas cosas? La ciencia cosmobiológica. Es muy interesante. La cosmobiología no solamente se aplica al estudio del destino de una persona, sino también se aplica a los distintos fenómenos de la naturaleza, la sismología, la meteorología, la oceanografía, al comportamiento de las masas intercontinentales, a la mineralogía, a la medicina. Por eso, cuando vamos a estudiar esta temática, no vamos a querer salir de esto. Bueno, creo que ya me estoy cansando demasiado. Y esperemos que ya el próximo domingo tengamos más organización. Si hay alguna persona que hay que invitar, hagámoslo. Y ya vamos a entrar un poquito más de lleno a la explicación de lo que son las latitudes, las longitudes, el uso horario, ¿no? El uso horario, por ejemplo, se descompone, la Tierra tiene 360 grados, ¿no es cierto?, en su ecuador. Hipotéticamente, sin estudiar tanto las protuberancias, entonces 360 grados que se dividen en 24 horas. Y esas 24 horas tienen una longitud de 15 grados. O sea, cuando la Tierra gira 15 grados, lo hace en una hora. De ahí nace el día terrestre. Entonces las latitudes son la distancia que hay del Ecuador a los polos. Por decir, 20 grados de latitud norte, arriba del polo norte. 20 grados de latitud sur, abajo para como yendo al polo sur. La longitud es medida del Ecuador hacia la longitud ecuatoriana. ¿Eso por qué es importante? Porque vamos a hacer un estudio matemático para calcular la hora, para calcular el lugar donde nacimos y para transformar de arcos de tiempo en arcos astronómicos. Entonces ya tenemos la fundamentación científica, entonces ya nadie nos va a decir, ese es un loco. Yo soy un científico, yo soy un matemático, yo sé la astronomía, yo sé la mecánica celeste, yo sé las interpolaciones planetarias, ¿no? Yo conozco esto, conozco lo otro, entonces usted es un científico, yo no soy un charlatán. Entonces viene una persona y dice, yo soy el emperador, dice, del cosmos. ¿Y quién es? Una persona que no tiene ni segundo grado de primaria. Es un mentiroso. Y la gente por eso no cree. Pero esta es una ciencia donde se necesita mucha aplicación matemática, astronómica. Al menos las bases. Juan de Pólix, el matemático. Un peruano, Escipión Jonas. Hasta ahora ni los científicos de Francia pueden descifrar su teoría cicloidal. Un peruano. Explica toda la cosmología del universo. ¿Por qué Venus no tiene satélite? Lo explica su teoría. Ni Newton lo ha hecho eso. ¿Acaso Newton ha dicho por qué Venus no tiene satélite? ¿Por qué Mercurio no tiene satélite? ¿Por qué la Tierra tiene un satélite? No lo han explicado. Pero Escipión Jonas con su teoría explica por qué esos planetas son estériles, o sea, no tienen satélite, con su teoría científica cosmológica. Y la teoría de Escipión Jonas, la teoría cicloidal, también revela una capacidad para la ciencia de predecir terremotos. Entonces, el terremoto como fenómeno, que para muchos es un fenómeno estadístico inalcanzable, con la teoría cicloidal se puede predecir. Ya lo han predicho varias veces. Igual pasó con un astrónomo chileno, Ferrada. Ha pronosticado muchos terremotos, venida de cometas, hasta su órbita lo ha calculado, y siendo un simple aficionado. Porque son cerebros lúcidos, que cada época de la historia aparecen para iluminar un momento histórico de la humanidad. Y ahora con todo el potencial de los telescopios, de la ciencia, del aparato de medición, tendrá que haber mejores cerebros, pero hay que esforzarse un poquito. Bueno, ya no los molesto.
Hasta el próximo domingo, a veces hay que ir lejos. Y bueno, muchas gracias por su paciencia de escuchar. Gracias a ustedes.